Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy, continuando con el eneagrama, eh, vamos a tratar sobre el eneatipo 1 y sus subtipos o instintos, ¿eh? En otros vídeos ya os había hablado sobre los viscerales, sobre el eneatipo 1 propiamente, pero a petición vuestra Ah, voy a tratar, cada uno de los instintos o subtipos de cada uno de los eneatipos para que podáis afinar en vuestro eneatipo y, por lo tanto, en el eneatipo de los demás. Y tengáis, en definitiva, más autoconocimiento, conocimiento de los demás. Eso significa más autocompasión, compasión bien entendida. Ya hablamos en el anterior vídeo sobre lo que era la compasión. Y compasión por los demás, una compasión bien entendida. Conocimiento del ser humano, de dónde está en definitiva su verdadera alma, su verdadera luz, su verdadero amor que todo ser humano tiene, sin duda, sin duda. Pero que está velado, encubierto, contaminado por un ego que nos hace parecer todo lo contrario, que somos seres a veces desalmados y que provocamos guerras y todo esto, pero que no es más que miedo, en definitiva, miedo. ¿Eh? Unos miedos que nos han venido desde nuestra infancia por nuestra necesidad de supervivencia y nos hemos tenido que defender. Tenemos que sentir compasión también por esos miedos y, y ese niño que fuimos y que continuamos siendo, y por eso todavía continuamos con nuestro ego, como si todavía no hubiéramos dejado de ser niños. ¿Mm? Esa es la verdadera realidad del ser humano. Y tenemos que separar el grano de la paja y ver detrás de esa vileza, de esa maldad, de esa estupidez del ser humano, cómo no es más que eso, que un velo que contamina, que no deja aflorar la esencia, que es el amor del ser humano, a causa de unos miedos por nuestra supervivencia terrenal. Y de ahí se entiende perfectamente el por qué debemos tener compasión por uno mismo y por los demás, comprender el alma del ser humano, cómo funciona. Bien, y eso el eneagrama nos lo enseña muy bien. Por eso es tan importante esta herramienta, tan importante. Es una herramienta que lejos de encasillarnos o de clasificarnos, todo lo contrario, porque ya estamos, digamos, clasificados. Ya no hace falta que el eneagrama nos encasille. Justo lo contrario, el eneagrama nos pone luz precisamente en ese encasillamiento para que salgamos de él. ¿Eh? Y eso no significa, evidentemente, que esté mal tener un eneatipo u otro. Todos los eneatipos están eh, perfectos, perfectos. Cada uno aporta su virtud a su esencia al mundo, cada uno de una forma diferente. Aunque todos tengamos un poco de todos los eneatipos, destacamos en una virtud. Y por lo tanto, el problema no es el eneatipo, sino cómo precisamente esa virtud se contamina con con los miedos del ego. Del ego, que el ego, digamos, que de buena fe lo hace para protegernos, pero nos está perjudicando, porque no nos deja aflorar nuestro potencial verdadero, nuestra esencia, nuestro verdadero yo. ¿Eh? Ese es el tema del eneagrama. Bien, decían los maestros que ah, no hay nada de qué defenderse, no hay nada que demostrar y no hay nada que temer. Fijaros este trío, este trío de reflexiones que tienen que ver directamente con, si os fijáis, con cada una de las trías precisamente del eneagrama. Cuando decimos nada de qué defenderse, los viscerales. Viscerales. Control. Control. ¿Qué lugar ocupo? ¿Eh? Nada de qué defenderse. Los emocionales, significado, sentido, nada que demostrar. Es decir, no, ya vales por lo que eres, por tu ser. No hace falta que demuestres nada a nadie para sentirte aprobado, para sentir que tienes valía, ¿eh? Para sentir en definitiva que tienes sentido, significado. El tema del sentido y del significado es la clave de los emocionales, 2, 3 y 4.
Y luego decían los maestros, nada que temer, claramente, ¿no? Los mentales. El miedo, la inseguridad, la desorientación. Y ese miedo hace que no tengan precisamente las mejores ideas. Las mejores ideas, porque las ideas basadas en el miedo nunca serán ideas acertadas. Bien, empezamos con el eneatipo 1, visceral. ah, Sería el más mental de entre los viscerales, 9, 8 y 1. Ya sabemos que todo va filtrándose a través de este trípode, ¿no? Digamos, que es mental, emocional y de acción, y visceral. Por lo tanto, dentro de la tríada visceral existirá el eneatipo más emocional, el más mental y el eneatipo más de acción. Y así, ya digo, vamos filtrando. Y luego dentro, si cogemos el eneatipo 1 en este caso, ah, sería el más mental de entre los viscerales. Y dentro de ese eneatipo 1, como tenemos los subtipos, los instintos, instinto conservación, instinto social navegador o instinto sexual transmisor, dentro de esos instintos también encontramos que hay uno que es más mental o más emocional o más visceral que los otros. ¿Eh? Fijaros cómo vamos afinando, 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 y para clarificar cuál es el eneatipo y el subtipo de la persona y en qué consiste todo esto. En qué consiste su psique, dentro del instinto y dentro de su pasión que es pues digamos, la neurosis dominante en cada instinto. En el caso del eneatipo 1 ya dijimos que su pasión, eso es clave en el eneagrama, la pasión, que tiene que ver con la emoción, ¿no? Y es la clave sobre la cual gira en realidad toda nuestra vida, y no exagero. Lo podéis comprobar con la observación y el estudio del eneagrama, como siempre digo, ¿no? Observando, sobre todo, no me canso de repetir que observad a las personas. Así iréis afinando infinitamente más que solo leyendo libros, porque los libros tienen su limitación. El aprendizaje afinado y profundo del eneagrama, de la psicología humana, lo obtendréis a través de la práctica, de la observación de las personas y obviamente teniendo previamente una teoría, ¿no? Sabiendo de qué va el eneagrama, a través de los libros. Pero sobre todo luego ya es observando, observando, tratando con personas, no quedándose en casa solo con los libros, porque así siempre iréis cojos y muy cojos. ¿Eh? Bien. Ya os anticipo que en el caso del enatipo 1, sus instintos son muy intuitivos. Quiero decir que si entendéis en general qué es cada uno de los instintos, conservación, social y sexual, pues, y entendéis que es un enetipo 1, veréis claro, que no hay sorpresas, digamos, ¿no? Y digo no hay sorpresas precisamente como ocurre con el enetipo 1, que lo quiere controlar todo, como buen visceral. Como se siente descontrolado, aunque no se dé cuenta, obviamente, ha crecido así, lo quiere controlar todo. ¿Y con qué objetivo? El control del uno tiene que ver con la perfección. Él en el fondo se siente imperfecto, es decir, insuficiente. Nunca soy lo suficientemente perfecto. ¿Eh? ¿Perfecto para qué? ¿Para qué? Y ahí viene la clave, que hay que explicarla muy bien porque a menudo no se explica. Porque ese tipo 1 tiene esa obsesión con la perfección, sobre todo la perfección moral. Es decir, yo soy bueno, yo soy buena persona, yo tengo buen criterio, yo hago las cosas bien, detesto la injusticia, yo soy justo. Eso es bastante, como siempre digo, en general de los viscerales, y lo tiene muy acusado mucho, mucho el uno, ¿eh? La idea sobre todo de perfección. Evidentemente, el tipo 1 en su neura de perfección no se da cuenta de que ya es perfecto, de que no tiene que perfeccionar nada, ni que tiene que perfeccionar a nadie. ¿Eh? Y entonces, el tipo 1 confunde, dejadme repasar un poco para los que no habéis visto los anteriores vídeos, y os sitúo. El tipo 1 confunde los valores, los principios, con la virtud. Y eso es una confusión muy seria, porque no tienen nada que ver los valores, que son arbitrarios, y que pueden variar de cultura en cultura,
o de momento histórico, los valores con la virtud, porque la virtud ya es universal. Y por lo tanto, eso es como decir que el eneatipo uno tiene una especie de complejo de Dios. Su palabra es como una palabra divina. Eso se hace así porque lo digo yo, porque lo que yo digo es correcto y no soporta que le contradigan, porque si le contradicen, le están ofendiendo porque están poniendo en duda, en definitiva, desde su neurosis, su imperfección, y eso es lo que no tolera. Y eso hace que el tipo uno pueda ser bastante insoportable en las relaciones humanas. Se siente incomprendido porque, claro, cómo esa pandilla de estúpidos no ven la verdad absoluta que casualmente es la mía. Es la mía, porque yo lo veo todo muy claro. Por lo tanto, eso quiere decir que cuando se dice, y a menudo lo puedo decir, y me pongo de los nervios, porque es una gran falsedad y induce a la confusión total, ¿no? Se dice, no, el tipo uno es muy objetivo. No, 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 muy objetivo no, muy objetivo no. El tipo uno se equivoca tanto como los demás eneatipos. Y de hecho, como siempre digo, y para provocar quizás un poco, no hay nadie que se equivoque más que el que se cree más perfecto, por la sencilla razón de que es incapaz de rectificar, de rectificar. Y no es lo mismo, fijaros, ser correcto que estar en lo cierto que hacer las cosas bien. Voy a poner un ejemplo muy bestia, muy extremo, pero precisamente para que se entienda, ¿eh? Fijaros, el doctor Mengele, doctor por decirlo de alguna manera, ¿no? En el campo de exterminio de Auschwitz, yo no sé si Mengele era un eneatipo uno o un 8 o lo que sea, ¿eh? Yo no estoy diciendo ahora que Mengele fuera un eneatipo uno. Lo estoy utilizando como ejemplo para ver dónde está el error en la concepción de la objetividad del eneatipo uno, o en creer que es un eneatipo que porque quiere hacer bien las cosas, efectivamente las haga bien o mejor que los demás. ¿Eh? No, falso, completamente falso. Eso se explica fatal. Es decir, fijaros que el doctor Mengele en el campo de Auschwitz, sin duda, eh, hacía las cosas perfectamente bien. Era impecable. En su misión era impecable, impecable. Pero como ya habéis adivinado y supuesto, que hiciera las cosas muy bien no significa que no estuviera equivocado en aquello que estaba haciendo muy bien, ¿eh? Y ese es el punto que, a mi entender, no se explica a menudo bien del eneatipo uno. Es decir, tú puedes hacer las cosas extremadamente bien, pero sin tener ninguna razón. Ninguna. Estar completamente equivocado y, de hecho, estar infinitamente equivocado. Y como el uno, como digo, por su afán de perfeccionismo, no rectifica, eso es mucho de los viscerales que para el control no soportan distintas opciones y van mucho a piñón fijo en su idea, porque así se sienten en el control. Pero claro, en el uno, además, como está la soberbia en su perfeccionismo, y esa soberbia les genera ira, claro, porque querer tener siempre razón y encontrar siempre que el mundo es imperfecto como ellos con sus gafas de uno lo ven y son idealistas, por lo tanto, y como ellos quisieran que fuera el mundo, pues claro, fijaros que el tipo uno normalmente le cuesta mucho sonreír. Le gusta son muy serios, es un carácter directamente rígido, incluso físicamente rígido. Y voy a resumirlo muy rápido. ¿De dónde viene ese afán de perfeccionismo? Pues porque de pequeño tuvo un padre, normalmente un padre no necesariamente, muy rígido, poco amoroso en definitiva, y el niño pequeño, como en todos los eneatipos, como en todo ser humano, los niños, como son dependientes, pues necesitan ser amados, necesitan de la aprobación de los padres. Y en ese tipo uno encontró que si se portaba bien, si era bueno, si soy muy bueno, si sigo las reglas, sobre todo seguís las normas, las reglas, ser estricto, ser rígido, ser bueno, entonces mi padre o mi madre me van a querer. No. ¿Eh? Es ese niño que pudo ser perfectamente, y de hecho lo es como adulto, como todo ser humano, perfectamente sensible, perfectamente amoroso, pero para ser querido tuvo que reprimir las emociones, ¿no? Y cumplir con lo que le decían y ser bueno para ser querido. Esa es la cuestión, eso es lo que explica básicamente el eneatipo uno y su neurosis de perfección y la necesidad, por lo tanto, de soberbia. Claro que es soberbio el eneatipo uno,
porque no se puede permitir, por su neurosis, otra cosa. Tiene que sentirse por narices perfecto, porque si no, no va a ser bueno y se encuentra, digamos, vulnerable. Tiene miedo a ser imperfecto, porque así no me van a querer. Claro, de adulto eso no lo piensa racionalmente, como no lo pensaba de pequeño, claro está. Todo iba en piloto automático. Esa necesidad de amor, pues suponía ese desarrollo, esa fijación de ese carácter, ¿vale? Por lo tanto, eneatipo 1, hacer las cosas muy bien, que siempre las haces muy bien, no hay duda, no hay duda, es tu neura, ¿eh? No significa que estés en lo cierto, aunque parezca una paradoja, ¿eh? Por ejemplo, si un tipo 1 se dedica todo el día a limpiar, tiene la manía de la higiene, como acostumbra tenerlo, por ejemplo, el eneatipo 1 conservación, ¿eh? Se ocupa de perfeccionar las cosas de la conservación de la casa, que no falte el dinero, que la comida sea saludable, que el mejor medicamento, cuidarse, dormir sus horas, ¿eh? Todo ese control, en lo conservación y ser perfecto en ello. El enatipo 1 conservación es, como todo conservación en general, más, en principio, más reservado, menos hablador. Se dice otra falsedad, que dentro de los tres subtipos es el más tierno, será el más emocional, pero os aseguro que de emocional tiene muy poco. No porque no tenga, insisto, emociones, no porque no sea sensible, estamos hablando desde la neurosis, ¿eh? Se muestra porque se corta de emociones para ser perfecto, y para dar siempre una imagen de impecabilidad ante los demás, porque no soporta que lo vean como imperfecto, ¿m? Aunque cuidado, que eso no tiene nada que ver con la necesidad de sentirse valorado, como sería un emocional. Cuidado, porque es sutil la diferencia, ¿eh? En el tipo 1 ya se basta con sí mismo. Otra cosa es que no soporte que los demás le digan que, en definitiva, que es imperfecto. Entonces sí que se arma el Cristo y no le gusta nada, ¿eh? Bien, pues se dice que es el más emocional, y de hecho lo es, el más emocional dentro de los tres subtipos, pero aún así la emoción brilla bastante, sinceramente, por su ausencia, por su ausencia, por esa rigidez. También se dice que es el que menos corrige a los demás, que se corrige más a sí mismo que a los demás. Bien, eso será cierto, pero os aseguro que también va a corregir a los demás sobre todo en la, iba a decir, en la conservación, pero es que lo extiende también en la moral en general, más allá de la conservación. Pero sobre todo, a las 2 hay que comer, y si no hay bronca, la tienes liada. A tal hora hay que ir a dormir, en fin, pórtate de esta manera, siéntate bien. Siempre la conservación, dando órdenes, sobre todo, claro, como buen conservación, en lo conservación. Pone mucho el foco allí, ¿eh? Bien, eso sería básicamente, ya digo, ya habéis visto que es muy, muy, muy intuitivo, si sabéis en qué consiste eso, la pasión y la fijación del tipo 1. La pasión es la soberbia, una ira que a diferencia del tipo 8, reprime, porque si saca mucho la ira, le va a parecer que se muestra imperfecto, incorrecto delante de los demás, y por lo tanto esa ira es muy, muy reprimida. Veremos que mucho menos en el tipo 1 sexual, luego lo detallaré, que es el contratipo, y precisamente es el contratipo porque tiene menos problemas en soltar la ira y puedes pensar lo que quieras, pero yo suelto la ira. Por eso es el contrapasional, es decir, el que menos reprime la ira. Pero bueno, me voy. Estoy en el tipo 1 conservación. Pues ya lo veis, sí, es verdad, es un poco más emocional que los otros. Eh, Tiene una vida bastante básica, de poca ambición. Iba a decir como buen conservación, pero no lo digo porque no es cierto, no sería cierto. Me estoy refiriendo concretamente al enetipo 1 conservación. En su caso, 1 conservación, tiene una vida bastante, digamos, poco ambiciosa y muy, muy, digamos, muy casera, muy, muy de los suyos. Claro, es muy reptiliano, claro, es un visceral, ¿eh? Y las enfermedades, cuidar de
que no pilles una enfermedad y luego, evidentemente, si pillas la enfermedad no va a ser su culpa, va a proyectar la culpa hacia ti. Yo ya te lo decía porque yo ya estaba en lo correcto, no me has hecho caso, pedazo de idiota, hazme caso que soy Dios. ¿Eh? El eneatipo 1 en general, fijaros que lo que ha perdido es la subjetividad. Y diréis, pues qué bien, ¿no? Mejor conservar la objetividad. No, 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 no. Es subjetivo como todo el mundo, obviamente, como ser humano, y como ha perdido la subjetividad, pues cree que siempre tiene la razón. Y como decía al principio, como siempre cree que tiene la razón, se equivoca más que los demás. Porque a pesar de hacer las cosas muy bien hechas, claro, cuando coincide que tiene razón, es una maravilla, porque entonces tendrá razón y además lo solucionará bien, porque va a hacer las cosas bien hechas, sin duda. El problema es cuando cree estar haciendo las cosas muy bien hechas y de manera inmanente las está haciendo muy bien hechas, pero desde el error, desde la equivocación. Y allí es donde no se da cuenta, no rectifica. No rectifica porque, ya digo, eso para él supondría una catástrofe de sentirse imperfecto. Bien, prosigo con el eneatipo 1 social, que como social navegador, como la palabra indica, pues es un uno de grupos, que no quiere decir que sea más sociable, cuidado, porque el instinto social no significa ser más sociable, simplemente es aquella persona, para decirlo de una manera divulgativa y sencilla, pues más cotilla. Así de claro, el instinto social implica esto, la necesidad de saber cómo es cada persona y qué papel juega cada persona en el grupo, ¿eh? Le interesa mucho qué piensa, qué deja de pensar el otro, y por qué piensa lo que piensa y cómo se interrelaciona con el grupo. Es grupal, pero que no quiere decir sociable. Puede ser más sociable un sexual que un social, tranquilamente. Entonces, ese eneatipo 1 social sufre una tensión entre la pertenencia al grupo, y dirigir y liderar para que el grupo funcione, porque el uno lo hace siempre de buena fe, ¿eh? Siempre, es decir, siempre te dirá en general que todo lo hace por tu bien. En este caso, te dirá que lo hace por el bien del grupo. Y lo dirá honestamente, no es que esté falseando. Otra cosa, como digo, es que tú te creas que estás haciendo bien las cosas, pero dentro del error, y eso es lo que no te das cuenta. Fijaros que este es el punto clave para mí del eneatipo 1. Insisto hasta hartarme y hasta hartaros. ¿eh? No es lo mismo hacer muy bien las cosas que estar en lo correcto. No es lo mismo. Cuando las dos cosas coinciden, fantástico, fantástico, ¿no? Grandes solucionadores de problemas. Y eso ocurre cuando el eneatipo 1 está, obviamente, pues más centrado. Entonces es una maravilla. Saca más el corazón, escucha más al otro, que es lo que no acostumbra hacer el eneatipo 1, porque cuando uno tiene siempre la razón, pues habla mucho y escucha muy poco. Y cuando escucha, hace ver que escucha, pero por dentro está pensando con la soberbia que le caracteriza, está pensando, tú ve hablando, que yo sé cómo hay que hacer las cosas, tú me vas a contar a mí. Y entonces, claro, se hace muy difícil la convivencia con un eneatipo 1 descentrado. Pues bien, en el social es una especie como de inadaptado. Inadaptado porque quiere hacer el bien dentro del grupo, pero el grupo siente que no le comprende, que no le sigue. Y el grupo siempre está haciendo las cosas mal. ¿eh? Y siempre va a encontrar fallos en el grupo. El social uno pues puede hablar mucho, por ejemplo, sobre política. No me cojáis el ejemplo rajatabla, estoy solo ejemplificando, porque entonces me salís con no, no, conozco un uno social que no le interesa la política. Evidentemente, es que no todo uno social le va a interesar la política. Solo estoy ejemplificando precisamente para que vosotros mismos ampliéis con el ejemplo y lo adaptéis cuando pertoque a lo que sería un tipo uno social con personas que conocéis. Y podéis, digamos, derivar este ejemplo, a la esencia de este ejemplo a otros ejemplos, a otros ejemplos que no tienen por qué ser, como estoy diciendo, que necesariamente el eneatipo 1 social le interese la política, en absoluto, pero es un buen ejemplo.
Bien, pues le interesará la política, le interesará la sociedad, dará su opinión, se enfadará con todo el mundo porque no opinan como él, y entonces quiere pertenecer al grupo, pero es mal visto por el grupo porque no se adapta, y ese es el problema del, del uno social, que dicen que es el más, digamos, como más simpático, el más, como el más relajado, el menos rígido, pero aún así es un enetipo uno. Bien, eso sería básicamente, el social, el uno social navegador, ¿eh? En grupo, en grupo. Perfeccionismo grupal, que la sociedad funcione, que el grupo funcione. Y luego una incomprensión, evidentemente, por parte de ese grupo. Luego ya finalizo con el que ya he apuntado un poco antes, con el uno sexual transmisor. Pues también es muy intuitivo, ¿no? Es del uno a uno, ¿eh? Puede ser una persona bien vestida, bien elegante, como podría serlo genéricamente todo sexual, ¿no? El sexual es el pavo real, que no quiere decir fanfarronería, ni mucho menos, simplemente es aquel que quiere conquistar su objeto del deseo. Y por lo tanto, es en el uno a uno, no en grupo, como el social, o con uno mismo, o con los pocos, familiares, conocidos, como sería el conservación, ¿no? El sexual es en el uno a uno, por lo tanto, va a querer que su esposa, que su marido, que su compañero, que su amigo compañero de trabajo, lo que sea, en el uno a uno, pues sea como él cree que debería ser. Y entonces corrige, corrige y corrige. Y entonces también eso le genera, en este caso del sexual, unos celos. Hay unos grandes celos por parte de ese uno sexual que, digamos, acapara a su pareja o a su objeto del deseo para corregirlo, para perfeccionarlo, y entonces se lleva una gran decepción cuando no lo consigue. Considera que no es comprendido, que no está a la altura de como debería ser, y sin embargo lo cuida mucho a su pareja, si considera, raramente ocurre, obviamente, que está a la altura de sus expectativas ideales, porque ya digo que el enatipo uno es un gran idealista, es decir, el mundo no es como debería ser y yo voy a transformarlo, yo voy a corregirlo, y juega un poco a ser Dios, ¿eh? Y no se da cuenta, no es flexible. Entonces, por eso vemos que el eneatipo uno tiene su flecha en el 7 y en el 4. El 1 se centra en el 7, es decir, por decirlo grosso modo, se relaja o debería relajarse fijándose en lo bueno del 7, que es ser un poco más lúdico, un poco más relajado, disfrutar más de la vida y olvidarse tanto del cumplimiento del deber y de la rigidez del eneatipo uno para ser perfecto. ¿Eh? Lo vemos tan rígidos, tan serios. ¿Eh? Pues en el 7 se centra porque, claro, se consigue relajarse y disfrutar un poco más de la vida, porque incluso el uno, incluso aunque esté en situaciones, digamos, lúdicas, divertidas, de placer, hay algo en ellos como un bloqueo, como una barrera que les impide disfrutar todo lo que deberían disfrutar. Y también vemos que tiene flecha al eneatipo 4, que en principio es la flecha, en el caso del uno, del descentramiento, porque cuando ve que la realidad no es como él la idealiza y no consigue cambiar a nadie y se siente imperfecto y se siente incapaz, ya digo, de corregir el mundo entero, ¿no? O el uno a uno, o corregirse a sí mismo en el conservación sobre todo, en el social corregir a la sociedad, al grupo de amigos, en grupo, cuando se siente ya, digamos, desazonado, ¿no? Ah, desaso- con siente desasosiego por su frustración, entonces se va a lo peor del eneatipo 4, que es pues a eso, a la depresión, a la melancolía, pero evidentemente, como no es un eneatipo 4, pues vuelve otra vez a su neurosis dominante, otra vez al uno, porque ya sabemos que la flecha de descentramiento es provisional, la persona no se siente, sea el eneatipo que sea, cuando está en su flecha de descentramiento, ah, no se siente a gusto allí, porque no va con él mismo, ¿eh? Entonces pasa de esa, de esa neurosis que adopta del eneatipo al cual se descentra,
pues pasa otra vez a su propia neurosis, en la cual se siente más falsamente cómodo, claro, porque es su propia neurosis, la neurosis del eneatipo 1. Y otra vez vuelve a intentar con la acción, porque es un eneatipo visceral el 1, de acción, corregir, corregir, y en el caso del sexual sería la vehemencia, ¿no? Esa vehemencia de la corrección, ni de la frustración, ni de la celo y de los celos, si no consigue, corregir a su objeto del deseo, ¿eh? Su pareja, ya decía, o quien sea, ¿no? Quien sea. Bien, pues ya vemos que en el tipo 1, pues o lo ve, no, para él no hay matices, es blanco o negro, porque entonces ya se siente descontrolado si hay matices y ya no lo entiende y se siente muy incómodo. Necesita saber racionalizar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y a menudo, claro, con esta rigidez, pues claro, se equivoca porque la vida está llena de grises, ¿no? Y de matices, ¿no? Bien. Las reglas, seguir las reglas, es decir, no salirse del camino ya trazado. Y fijaros, eso me lleva a decir que, eso es interesante el en uno, que como decía, que confunde los valores con la virtud, esos valores normalmente ya os podéis imaginar que no son suyos, son heredados, y si los hace suyos, porque con esos valores, como decía al principio, aprendió a que si los aplicaba esos valores que le venían dados por sus padres, pues le iban a querer. Y de ahí que sea tan fiel a esos valores. Sin embargo, hay otro tipo de eneatipo 1 que se rebeló. Fijaros, es una paradoja. Siendo tan obediente, porque forma parte de la tríada de la obediencia, que se llama, pero ahora no vamos a esto, es un eneatipo obediente. Fijaros en la paradoja y en los opuestos del eneagrama. Eso es muy interesante y se ve muy claro en el uno. ¿Cómo es posible que una persona que sea de ordeno, de mando y ordeno, a menudo autoritaria, descentrado, el uno, autoritario sea una persona obediente? Pues es autoritario precisamente porque es obediente. No se entiende una persona autoritaria sin su obediencia, ¿eh? Sin su extremada obediencia. Y entonces decía, la paradoja de que hay eneatipos unos que se vuelven rebeldes. Pero fijaros en la ironía, que es una rebeldía basada en, en una neurosis que se basó en la obediencia. Es decir, se rebelan contra esos valores. Se ha ido la luz, de nuevo. Se acaba rápido la batería. Se rebelan contra esos valores y, sin embargo, la neurosis de esa rebelión es una neurosis de perfección. Es decir, son incapaces, lógicamente, como nos ocurre a todos, de rebelarse contra su propia neurosis, porque a pesar, y volviendo al uno sexual, de que sea el uno sexual el contratipo del uno, es decir, el que menos se parece al tipo uno, por la razón de que, como decía al principio, no tiene problemas en mostrar su ira, en expresar su ira, por eso se le llama el pseudo 8, porque expresa la ira, que es lo contrario de lo que en principio hace un tipo 1, que es reprimir, como decía, la ira en el conservación y en el social. En el sexual también la reprime, pero sin embargo no tiene tanto problema en expresar la ira abiertamente, a pesar, como decía al principio, de que pueda ser mal visto. Es decir, o simplemente porque no lo puede evitar, por su instinto sexual transmisor, no puede evitar soltar esa ira. No lo puede evitar, pero incluso así, su tendencia va a ser siempre a quererla reprimir para ser bien visto, para mostrarse, como digo, como perfecto. Pues esa es la ironía que me parece súper interesante y eso quiero yo aportarlo porque es una observación y creo que lo he leído en algún sitio también, de que o más que leído, comentado en algún YouTube, y me llamó la atención y pensé: "Exacto, eso es exactamente así". Se da esa paradoja, eh, en el uno, sobre todo en el social y el sexual, sobre todo en el sexual, me rebelo contra los valores recibidos, pero sin embargo, esa rebelión
se basa, como ya digo, no puede ser de otra forma, en la neurosis que tengo enquistada en el cerebro y que precisamente me la enquistaron mis padres contra los cuales me rebelo. Y esa es la paradoja, ¿eh? Entonces va a intentar hacer las cosas de una forma diferente a los valores que le han sido dados, pero desde el perfeccionismo, que ese perfeccionismo le ha sido dado. Y a eso sí que le es, para entendernos, sí que le es fiel al perfeccionismo inculcado por esa falta de amor recibido, como decía. Bien, creo que no me habría muchas cosas que decir. Ya hemos visto, para resumirlo mucho, que el uno conservación era el preocupación, el que se preocupaba de las cosas de la conservación, que todo fuera perfecto en el hogar, ¿eh? Y entre los míos, ¿eh? Y que no falte de nada, ¿eh? Y perfeccionismo en eso, y sobre todo en perfeccionarse a sí mismo, y que también decía que no podía evitar el conservación, también, a pesar de que se diga lo contrario, también se harta de querer corregir a los demás, sobre todo en la conservación, y ya decía en lo moral en general. Y luego teníamos el social, que sería el inadaptación, el inadaptado, porque quiere pertenecer al grupo, liderar ese grupo para que el grupo haga las cosas bien, para un fin de bien, lo hace de buena fe, sin duda, pero es incomprendido y resulta finalmente, si está descentrado, pues insoportable, ¿no? Porque quiere imponer en definitiva sus criterios, que son los correctos, y siguiendo las normas estrictamente, aunque esas normas pueden estar equivocadas, pero él sigue las normas. Y eso le provoca un decalaje, ¿no? Una inadaptación con el grupo. ¿Vale? Y ahí está la tensión, decía, del social. Y en el sexual era en el uno a uno, con esa vehemencia de corregir a su objeto del placer o del deseo, su mujer, su amigo, lo que sea, ¿no? Quien sea. Y los celos cuando eso no se produce y ve que el objeto de su deseo se descarrila, se aparta de su deseo de transformación, de transformar al otro. Y si el otro se va por la tangente, pues eso le genera celos y mucha ira que además expresa, ¿eh? El sexual es abiertamente un gran corrector de quien tiene al lado, y sobre todo, como decía, es el contratipo porque no se corta a la hora de expresar su ira. Y por eso decimos que es el contrafóbico, el contratipo, porque en definitiva lucha contra su propia neurosis, contra su propia pasión, su propia pasión de la ira. ¿Cómo lucha contra su ira? Expresando precisamente la ira, aunque parezca de nuevo paradójico. Y por eso es el contratipo del uno. Bien, ya no hablo más, he hablado bastante. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya aclarado más o menos en qué consiste cada uno de los subtipos o instintos del uno, del tipo 1 en el tipo visceral, control, ocupar un lugar en el mundo, ocupación inmediata del entorno inmediato, físico, corrección, perfeccionismo y por lo tanto una neurosis de imperfección, y por eso se quiere corregir, y evidentemente como esto es una zanahoria nunca tiene suficiente de corrección y va retroalimentando su neurosis y su fijación de perfeccionismo. Y evidentemente, como no lo consigue, pues ahí alimenta su pasión, que es la parte emocional, de la ira y de la soberbia. Cuanto menos caso le hacen, cuanto más imperfecto se siente neuróticamente, más soberbia, más necesidad tiene de justificar su propia ira de imperfección. Bien, lo dejo ya. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, mucho o poco, ya será algo. Dejad un buen like si os ha gustado. Ah, Suscribiros, no os olvidéis de suscribiros. Compartid el vídeo y dejadme comentarios que siempre dan mucho de sí. No os cortéis, ¿de acuerdo? Venga, hasta el próximo vídeo.